Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Qué tanto se puede resumir una historia? A la hora de contar algo, ya sea hacer una narración oral, dar una clase, hacer una película, hacer un corto, lo que fuera. ¿Qué tanto podemos condensar el sentido? Hay una máxima que dice que si estamos contando una historia y lo podemos hacer con menos palabras, eso es mejor. Pero ¿hasta dónde puede llegar eso? ¿Puede haber una única palabra que dicha de determinada manera condense de manera absoluta todo el sentido y toda la expresión de lo que queremos decir? ¿Es eso posible? Cierto momento de la historia de la ópera, de la historia del teatro musical, nos dice que esto es posible. Que existe algo así como la palabra escénica, o en palabras de su inventor, Giuseppe Verdi, la parola scenica. Una palabra, una única frase que dicha en el momento justo y de la manera justa logra dar a entender todo lo que está pasando en esa escena, pero al mismo tiempo todo lo que le ocurrió y todo lo que le va a pasar al personaje. Conocer esta idea, y ni hablar de dominarla, es una herramienta fundamental para cualquiera que quiera contar esa historia. Por eso armo este videito, para que veamos juntos de qué se trata esto de la parola scenica. La historia de la ópera es la historia de una tensión entre dos polos. El polo de lo verbal, el texto, el libreto, lo que están diciendo, y el polo de lo musical, el discurso asemántico, la lengua de los pájaros, en definitiva, el cómo decir aquello que están diciendo. En la historia de la ópera, estos dos polos tuvieron cargas distintas. En ciertos momentos lo importante era el libreto, lo que se decía, y la música era como un adorno, una cosilla ahí para entretener, un canapé. Y en otros momentos la música era la reina, era la señora, al punto de que el libretista a nadie le importaba, digamos, era algo trivial. De hecho, ni siquiera se entendía, estaba tan deformado por el virtuosismo del canto que a la gente le chupaba un huevo lo que decía el libreto. En el siglo XIX, estos dos polos comenzaron a acercarse mutuamente y llegamos a mediados del siglo XIX en Italia a la obra de Giuseppe Verdi. Y Verdi tenía una concepción absolutamente musical del libreto. Él sabía bien qué historias quería contar, pero sabía sobre todo cómo contarlas. Y es muy interesante analizar la correspondencia entre Giuseppe Verdi y sus libretistas. No deja de ser, en definitiva, las cartas que se mandaban dos personas que tenían que decidir cómo contamos esta historia. ¿Cómo hacemos que este personaje diga algo así? Lo mismo que se plantea un narrador o una narradora cuando va a contar un cuento. ¿Cómo habla este personaje? ¿Cómo dice las cosas? ¿Cómo se mueve en este momento? ¿Cómo llego de decir una cosa A a decir una cosa B? ¿Qué pasa en el medio? ¿Lo puedo hacer más breve? Bueno, esto era una gran preocupación de Verdi. Y en las cartas con los libretistas vemos esta discusión todo el tiempo. Verdi les decía, menos palabras, de la expresión me encargo yo. Y los libretistas decían, pero no puede ser, esto hay que decirlo de determinada manera, este personaje tiene un desarrollo. Eso se tiene que poder decir en una única palabra. Y hay una carta que le manda Verdi a un libretista donde desarrolla este concepto de parola scenica o palabra escénica. Está cansado ya de decirle menos palabras, esto tiene que ser simple, se tiene que entender, se tiene que escuchar allá en el fondo. Necesito que usted me escriba una única palabra, una única frase que pueda condensar toda la expresión de la escena, todo lo que le pasó a ese personaje y todo lo que le va a pasar. Y el libretista le pregunta, bueno, pero ¿cuál sería esa palabra? Y esto es lo más hermoso. No importa, puede ser cualquiera, porque la condensación no se da por el sentido de la palabra, como en la poesía, por ejemplo, que en la elección de un adjetivo en particular se condensa mucho sentido, sino que se da por el sonido. La parola escénica, la palabra escénica, esa palabra reveladora de lo que está pasando en la escena, tiene que ser muy simple. Y los libretos de la ópera son simples. Te amo, no te amo, dudo, me duele, me gusta, está bien, está mal, tengo valor, tengo miedo. No pasa de ahí. El tema es cómo se dice eso. Entonces Verdi le decía al libretista, ponga una única palabra muy simple y yo me voy a encargar musicalmente que esa palabra, esa única parola escénica, diga todo lo que tiene para decir. Vamos a escuchar un ejemplo.
Vamos a ver cómo funciona esto, vamos a ver si la teoría de Verdi funciona bien en la práctica y vamos a hacerlo escuchando probablemente el ejemplo más famoso del uso de la parola scenica que ocurre en una escena del segundo acto de La Traviata. La Traviata también tal vez sea la obra más representada y más conocida de Giuseppe Verdi. Los entero un poco de qué se trata el argumento para que veamos todo lo que está pasando en la escena que vamos a escuchar y que vamos a analizar. La Traviata cuenta la historia de una pareja, Violetta, Valérie y Alfredo Germont. Al comienzo de la Traviata nos muestran a Violetta como una mujer libre, como una cortesana. Y tenemos que escuchar con qué desprecio los nobles, los hombres de esa época dicen la palabra cortesana. Básicamente Violetta tiene guita, tiene juventud, tiene belleza y hace lo que quiere en la vida. Esto hace que siempre se la mire con desprecio a la pobre Violetta, pero Violetta, dueña de sí mismo, esto básicamente le chupa un huevo. No solo tiene todas esas virtudes Violetta, sino que se acaba de recuperar de una enfermedad de los pulmones que nos iremos enterando es tuberculosis o algo así muy de la ópera de finales del siglo XIX. La cosa es que en una fiesta en París cae Alfredo Germont, hijo de un noble, una familia que quizás no tiene demasiados recursos materiales ahora, pero tiene un linaje, tiene un nombre, y Alfredo, como hijo de esta rama de nobles, ya tiene su destino marcado. Él debe casarse con una piba que conozca preferentemente en hebraica o en el country, tiene que hacerse cargo de la empresa del padre, de esos asuntos. Su destino ya está trazado, pero en ese destino se le cruza, como un ave, Violetta Valérie. Alfredo se enamora de Violetta, y Violetta, sin quererlo, porque no quiere ceder su libertad ni siquiera a eso, a un amor incondicional, termina enamorándose de Alfredo Germont. Se intercambian unas flores, símbolo de la juventud de Violetta, pero también del pronto marchitar que se avecina. Así termina el primer acto, que tiene escenas muy conocidas, la del brindis, unos dúos muy preciosos, y el segundo acto empieza en el idilio. Alfredo Germont le chupa todo un huevo y se va con Violetta a una casita en el campo, en las afueras de París. Hace calor y están juntos. Violetta está muy feliz, Alfredo está muy feliz, nada les importa, hasta que Alfredo se entera que para bancar toda esa vida idílica en el campo de básicamente no hacer un carajo, Violetta está fisurando propiedades y vendiendo cosas que tiene en París. Hace esto Violetta porque no quiere vivir de Alfredo, porque quiere seguir siendo sempre libera, como canta en un aria muy famosa. Alfredo, que también ama la libertad de Violetta, en un gesto muy francés, en honor a la libertad de Violetta, interviene de manera secreta en la vida. Esto es más francés que chamullarse a la novia de un amigo. Recuerdan que en el contrato social Rousseau ya decía, todos los hombres nacen libres. Y alguien por ahí le preguntó, ¿y si alguien no quiere ser libre? Lo obligamos. Entonces Alfredo, obligando a Violetta a ser libre, viaja en secreto a París para intervenir en esto, para que ella no siga vendiendo sus propiedades y pueda disponer de ellas y esto que el otro. Entonces queda la Violetta sola en la casa del campo y ahí llega, en este segundo acto, una figura pesada, una voz profunda, un anciano detestable y algo venerable al mismo tiempo, que es Giorgio Germont, el papá de Alfredo, alias el suegro de Violetta. Y este chabón cae básicamente a contarle a Violetta, a psicopatearla y a contarle cómo la vida de Alfredo se está yendo a la mierda, que la gente está comentando que él ya no va a poder tener un trabajo, que el nombre de su familia ya no vale absolutamente nada. Esto a Violetta no le importa porque Violetta sabe lo feliz que es Alfredo, lo intenta convencer, pero acá don Giorgio Germont saca un naipe ganador en esta conversación, en esta psicopateada que le hace a Violetta, y le dice, no es la vida de Germont la que vengo a defender, acá hay otra vida, acá hay otro prestigio que está en juego, y pone arriba de la mesa, como quien arroja un naipe fuerte sobre un paño, el nombre de la pequeña hermana de Alfredo. Aparentemente esto de la reputación era algo muy importante y que Alfredo estuviera saliendo con una mina como Violetta bastaba para manchar el nombre de la familia al punto tal que la pequeña hermana de Alfredo, una flor que está a punto de florecer, que ya está entrando en la juventud,
es repudiada, es rechazada, no puede conseguir marido, no puede conseguir un lugar en la sociedad y ahora está triste y se está marchitando aún antes de florecer. Y todo por culpa tuya, Violeta, le termina diciendo este viejo choto. Y Violeta, que tiene nombre de Flor y que disfrutó muchísimo de su juventud, siente remordimiento, siente culpa por esta muchacha y conviene con el padre que lo mejor es cortar la relación con Alfredo. Ella le dice lo voy a dejar, pero el padre le dice no le podés decir que es por esto, porque él no va a querer. Tenés que decirle que no lo amás. Y Violeta, con mucho dolor, con mucha nobleza interior, accede a hacer eso. Le va a mentir a Alfredo. Le va a decir que ya no lo quiere más, que quiere volver a París, que quiere volver de fiesta, que ya no está para vivir en la casa, en una quinta ahí con nadie, que quiere hacer lo que se le canta al culo. Lo va a rechazar Alfredo, a pesar de que esto le genere muchísimo dolor. El papá, este viejo choto, percibe ese gesto de nobleza, termina dándole un beso en la frente, se va el viejo y ahí queda Violeta, muy triste. Ya se está cargando mucho el personaje, digamos, como un resorte que se está estirando, que en algún momento va a tener que soltar. Violeta se pone a escribirle una carta a Alfredo diciéndole que ya no lo quiere más, que se va a ir, que esto, que el otro. Y mientras escribe la carta entre llantos, llega Alfredo. Alfredo volvió de París y está muy contento porque le va a decir a Violeta, ¿sabés quién nos va a venir a visitar? Va a venir papá. No sabés qué divino que es, lo vas a amar cuando lo veas. Violeta se da vuelta, guarda la carta. Alfredo le pregunta qué, le dice no es nada. Violeta está llorando, le pregunta ¿qué te pasa? Y ahí se desarrolla esa escena. Es lo último que se van a decir Alfredo y Violeta. Alfredo no está enterado de la situación, Violeta sí. No se lo puede decir personalmente, porque primero no se lo puede decir personalmente porque no puede bancar eso, y Alfredo seguro va a contraargumentar, se lo tiene que decir por escrito, van a hablar seguramente de una trivialidad, pero en esa trivialidad Violeta tiene que volcar absolutamente todo lo que está pasando. Qui non mi sorprenda, lasciar che m'allontani. Tu, la calma, ai piedi suoi mi getterò, divisa in più, non devorrò. Sarem felici, perché domani, Alfredo, domani, non è vero, domani, Alfredo. Ma quanto? Perché piangi? Le lagrime avea d'uoco, or son tranquilla. Lo vedi, ti sorrido, lo vedi, or son tranquilla, ti sorrido. Farola, di blanco e fior, pensate sempre, sempre, sempre presso te. Vamos a ver el libreto de esa escena. Cómo se construye con palabras esto y después vamos a ver qué es lo que hace la música. Le dice, que no me sorprenda aquí. Déjame marchar, tú lo tranquilizarás. Me echaré a sus pies, no podrás separarnos. Seremos felices porque tú me amas, Alfredo. ¿No es así? Este es el libreto en castellano. Vamos a ver lo que pasa en italiano, porque ya la letra nos está dando idea de la tensión que va a haber
en la música. En italiano, que aquí no me sorprenda, déjame marchar, tú lo tranquilizas, es che qui non mi sorprenda, lascia che mi allontani, tú lo calma, tú lo calma. Fíjense la tensión que va generando esto y el reposo que nunca viene. Esto de tensión y de reposo, este concepto de la música, ¿no? Piensen en la cadencia del tango, chun, tan. En italiano se dice de una manera que me parece que es más ilustrativa, que es la clave de esta escena, que es el concepto de levare e battere. Lo que nosotros llamamos tensión, ellos lo llaman levare. Imaginen a alguien que tiene un tambor acá, tiene el mazo con el que va, ¿se dice mazo? El palito con el que le va a pegar al tambor, y lo va levantando, ¿no? Esto es un levare. Imagínense que hay un resorte, se aumenta la tensión, y mientras más levantás, más fuerte va a ser el battere. Todo esto se va a construir con este juego de levare e battere. Fíjense que el texto, ya solo dicho, no cantado, esta primera parte está toda en levare. Nunca baja el golpe. Dice, che qui non mi sorprenda, lascia che me allontani, tú lo calma, tú lo calma. Corta Violeta y un silencio y empieza a decir, me echaré a sus pies, no podrá separarnos, seremos felices. Y ahí es levare e battere. A piedi suoi mi getterò, di vici e piui non ne vorrà. Y acá levare, seremos felices, porque tú me amas, Alfredo, ¿no es así? Que en italiano es, sarem felici, porque tu mami, Alfredo. Tu mami no es la mami, ya tiene mucho que ver con el suegro, como para meter a la suegra acá, es tú me amas, ¿no? Porque tu mami, Alfredo, non è vero, non è vero. Se está acumulando una tensión que nunca termina de pegar el golpe. Y Alfredo, que la ve así de mal, le dice, pero por supuesto, ¿cuánto? ¿Per qué pianghi? ¿Por qué estás llorando? Y ahí, como si esta tensión que se generó con el tu mami, Alfredo, non è vero, quedara en suspenso, cambia el timbre de la orquesta y Violeta dice, di lagrime aveva duopo, or son tranquila. Tengo necesidad de lágrimas, ya estoy tranquila. Obviamente no está tranquila. ¿Cómo sabemos que no está tranquila? Además de todo lo que le está pasando, la orquesta en un trémolo se encarga de mostrar esa agitación. Y acá vamos al último texto. La última línea va a ser nuestra famosa parola scenica, uno de los versos más famosos de la historia de la ópera. Violeta, que lo quiere convencer de que está tranquila, le dice, ¿ves? Te sonrío. Estaré allí, entre las flores, cerca de ti, siempre, siempre, cerca de ti, cerca de ti. Y acá le dice, ámame, Alfredo, tanto como yo te amo. Esa es la línea, amigues. Ámame, Alfredo, tanto como yo te amo. Esa línea tiene que condensar todo lo que le está pasando a este personaje, todo lo que le pasó y todo lo que le va a pasar, que es tremendo. Y toda la tensión que hay en la escena. Fíjense que es simple, ¿eh? No hay una gran metáfora, bueno, tanto como yo te amo, pero no hay una gran construcción literaria. Ámame, Alfredo, tanto como yo te amo. Que es tan simple que es universal, ¿no? En cualquier pareja, cualquier pedido que le hace una de las partes de la pareja a la otra es eso. Desde pasame la azucarera hasta, che, no tengo ganas de ir a lo de tus viejos hoy, en el fondo es, ámame tanto como yo te amo. Vamos a ver cómo lo dice. En italiano es, ves, te sonrío, estaré allí entre las flores, cerca de ti, siempre, siempre, ámame, Alfredo. En italiano, lo vedi, te sorrido, sarò là, tra quei fior, presso a te, sempre, presso a te, sempre. Es un gran levare que la música va a acompañar y luego va a caer il battere, el golpe. Y como la ley de la condensación va asociada a la ley del 3, cuenteros, cuenteras, docentes, cineastas, se dice poco y se repite 3 veces. Esto funciona así desde el comienzo de esto de contar historias. Va a decir 3 veces, ámame, Alfredo, tanto como yo te amo. Esas 3 veces van a tener una pequeña variación musical en la dinámica, ¿sí? No van a sonar con la misma fuerza, y el último va a tener una pequeña variación en la armonía, pero es 3 veces el mismo texto.
Vamos a escucharlo. Presten la atención a cómo habla Violeta al principio, como todas sus frases están cortadas por un silencio, eso se llama en staccato, se ve en la partitura, son todas frases cortas y entra la orquesta, frases cortas y entra la orquesta, frases cortas y entra la orquesta, como si su respiración, ella va a morir de tuberculosis al final de la ópera, no creo en la ley del spoiler, esto pasa por otro lado, ya ahí la agitación, esos pulmones están pasando por mucho, todo va a ser agitado, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice ai piedi suoi, mi getterò, divisi più, non ne vorrà, sarem felici perché tu mami. Siempre está cortado, salvo el final, el amami Alfredo, cuanto yo t'amo, que está en un legato, en una ligación, ¿sí? No dice, cortado sería, amami Alfredo, cuanto io t'amo, pero es amami Alfredo, quanto io t'amo. Amami Alfredo, quanto io t'amo. Desde la primera emisión hasta la última hay una ligación. Vamos a escuchar esta escenilla. Amerà in vederti. Qui non mi sorprenda, lasciar che m'allontani. Vos lo calmás. Lo calmo, ai piedi suoi mi getterò, divise più. Seremos felices. Sarem felici, sarem Porque tú me amas. Quanto te amo. Perché piangi? Le lagrime avea dopo, or son tranquilla. Estoy tranquila. Te sonrío. Lo vede, son tranquilla. No bajo el golpe. Estaré entre las flores. Junto a ti siempre. Escuchen. Sube. Tío. Bueno, hasta allí la escena. ¿Vieron cómo empezó a cargar tensión con este juego del levare, del battere? Cómo empezó a cargar tensión, tensión, tensión y la liberó de súbito en ese primer ama mi Alfredo, tanto, cuanto yo te amo, ama mi Alfredo, ama mi Alfredo. Esto es la parola scenica de Verdi. No importa lo que dice, no es una frase llena de sentido, no es el gran adjetivo pensado por el autor, no es el fetichismo del texto, no es que agarró la novela de Camus y se puso a... Bueno, esta frase hay que ponerla acá, es una frase simple. La pericia está en cómo es dicha. Para poder decir una parola scenica hay que prepararla antes, como si todo lo que estuvieran diciéndose Alfredo y Violeta antes fuera una excusa, una simple excusa para poder llegar bien, para poder llegar musicalmente a esa frase. Esto es la parola scenica de Verdi. Si les interesó este videíto, háganmelo saber, coméntenlo. Es como un material didáctico, es como la posibilidad de espiar lo que hacemos a veces en los talleres. Podemos hacer más con otros ejemplos musicales, no solo de parola scenica, sino de otras cosas. La ópera es un gran archivo de metáforas para pensar el trabajo de aquellos que nos dedicamos a contar historias. Bueno, esto fue todo. Adiós.